Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos el camino cotidiano de encuentro con Jesús que nos habla. Se nos ha explicado grandemente en este camino de evangelización. Padre Rubén, lo hemos escuchado en el sentido de que la fe crece a través de la escucha de la palabra. Y la lección divina nos permite estos pasos de toda la proclamación, tiene que ver con la lectura del texto como tal, de la meditación, de la oración y de la acción. Así la hacemos nosotros. Hay otro paso que es la contemplación, que es como un momento de quedarse como en silencio, en el corazón, contemplando esta palabra que hemos recibido. Hoy la iglesia nos presenta el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo uno entre la gente a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Y les dijo: Miren, guárdense de toda codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos, diciéndose: ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente, derribaré los graneros, construiré otros más grandes y almacenaría allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será todo lo que has preparado? Así es el que atesora para sí mismo y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la presencia del Espíritu Santo. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, con tu presencia y contigo que eres el amor con mayúscula. Que esta palabra entre y podamos comprenderla porque tú la has inspirado. Que podamos hoy escuchar de los labios de Jesús una enseñanza que es para nuestra vida. Amén. ¿Qué dice el texto? Entonces los invito, vayan a las Sagradas Escrituras en el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas, versículos 13 al 21. Hoy la iglesia celebra la vida de un hombre muy grande y ha sido modelo de obispo. Se llama San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Ustedes y yo hemos escuchado en los Hechos de los Apóstoles que el primer lugar donde llamaron cristianos a los seguidores de Jesús fue en Antioquía de Siria, porque hay otra Antioquía que es más hacia Turquía, lo que actualmente es Turquía, que se llamaba Antioquía de Pisidia. Pero en Antioquía de Siria, allí pues nació Ignacio, fue el segundo sucesor de Pedro en el gobierno de la iglesia de Antioquía, imagínense ustedes. Fue condenado a morir devorado por las fieras. Él tenía el deseo de ir hasta la capital de Roma y dar la vida allí. Fue trasladado a Roma y allí recibió la corona de su glorioso martirio en el año 107, en tiempos del emperador Trajano. En su viaje a Roma escribió 7 cartas dirigidas a varias iglesias en las que trata sabia y eruditamente de Cristo, de la constitución de la iglesia y de la vida cristiana. Ya en el siglo IV se celebraba en Antioquía su memoria el mismo día de hoy. Un hombre que ha escuchado a Pedro, que ha seguido todo el mandato evangélico, que ha sido obispo, servidor entre sus hermanos y quiso dar la vida allí y dejó estos escritos para que otros miraran el amor de Cristo. Que podamos hoy tenerlo en cuenta. ¿Qué nos dice la palabra? Es el primer momento del texto. Ustedes y yo nos dirigimos otra vez y leemos varias veces Lucas 12, versículos 13 al 21, 1, 2, 3 veces las que sean necesarias. Miremos los elementos,
quién aparece dentro del gentío, qué le dice a Jesús, cómo le responde Jesús. Y eso da la pauta para que Jesús diga una enseñanza clara, con una expresión una frase que Jesús dice allí. Y para ello entonces propone una parábola del rico insensato. Pero ¿cómo es esa parábola? ¿Cuáles son los detalles que dice Jesús allí? ¿Cómo es la narración que hace? Y al final pues deja una gran pregunta a Jesús en el corazón, según el modelo de este personaje, comparándonos a nosotros. Como siempre, después de la lectura lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. Son varios los pasajes de la Escritura y del Evangelio con que Jesús nos enseña a ubicarnos ante las realidades del mundo y en este caso ante los bienes, el dinero y las cosas. Y hemos dicho hasta la saciedad, en el buen sentido, perdónenme la expresión, de cómo las cosas son elementos. El dinero es neutro, es un bien que existe, las cosas son bienes que parten de la creación de Dios y del trabajo que ha transformado el hombre con sus manos y que son cosas necesarias en esta vida cotidiana, económica, del comprar y vender y compartir la vida y tener la sana y buena providencia de los dignos hijos de Dios. La cuestión aquí es el corazón del hombre. Siempre a la base está. Y vemos una situación, porque Jesús pone esta charla sobre cuidarse de todo tipo de codicia, que es lo que está a la base de la enseñanza de hoy. Porque la vida no está asegurada en los bienes. Ahí está esa expresión que es clave. Es que un hombre se le acerca a Jesús y lo más impresionante es que dice algo que se ha vivido, se vive y se vivirá mientras exista el hombre en la tierra, tristemente, porque cuando no ha habido problemas alguno con las herencias. Yo los invito a que ustedes miren. Pues de más que de pronto a ustedes no les ha pasado en la familia, pero han escuchado de familias que se han dañado, que han peleado, que están rotas por dentro, por una casa, por un lote, por 3 pesos, por $100, por $1,000, por no sé cuánto, por cuantías y por bienes. Esa es una historia que se repite y es algo impresionante que hasta llega al mismo ser de Jesús, alguien que lo quiere nombrar como juez entre el hermano y él para que le reparta la herencia. Jesús le responde: hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Y para, digamos así, quitar todo ese círculo vicioso de esas peleas por los bienes, Jesús quiere dar como un principio que tiene que regir el corazón de los hombres y es librarse de toda clase de codicia. Miren, nos ha dicho muchas veces, o el que tenga oídos que escuche, nos dicen, miren, cuídense de toda clase de codicia. Claro, tenemos las herencias humanas, que son bienes que se reciben a través de generaciones, de los padres, de los abuelos, que son dignas en el sentido que es un trabajo a toda una vida, o son bienes, es que la propiedad privada está permitida. Pero ¿cómo se tiene esa propiedad y esos bienes? Y cómo el corazón del hombre tiene cuidado ante los bienes. Porque voy a decir algo que es triste constatación de lo que hablábamos ahorita. En alguna familia, dentro de varios hijos, no falta el que de pronto sea muy capaz para los negocios, para las finanzas, para el comercio. Y hay algunos que lo son muy buenos y esto ayuda para que los otros hermanos reciban y se potencie y se multipliquen unos bienes que han recibido. Pero también ha pasado que algunos tienen una capacidad, una sagacidad para no dar lo que es justo a sus otros hermanos. Y el contexto es eso, es una situación humana. Y Jesús quiere dar un principio a esta situación humana. Y esto viene para nosotros, usted y para mí hoy, para que miremos cómo está nuestro corazón delante de Dios, ante todos estos bienes que tienes que no se te haya dado, nos dice San Pablo, que no hayas recibido. Claro, y alguien dirá, no, yo me he ganado todo mi dinero con el sudor de mi frente, y eso está bien, y seguramente Dios dará providencia al que ha luchado y ha trabajado y se ha esforzado, y es digno de tener algo
en el buen sentido, pero que su corazón no se vuelva soberbio y no se vuelva egoísta, porque ese es el fondo de la parábola de este rico insensato. El necio, el insensato es el que no conoce. En este caso no conoce de amor, no conoce a Dios, no conoce cómo es el principio de recibir una bendición para que sea multiplicación para otros. Ese es el trasfondo total. Entonces hoy dice Jesús, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Su ser, el ser no depende del tener. Qué bueno que nos grabemos eso. Que pareciera ser lo contrario postulado hoy en día. El ser depende del tener. Y resulta que no. El ser es un don que no depende por lo que tengamos, por lo poco, por lo mucho. En el mundo se importa, y sobre todo en ese mundo de apariencias. Pero no es así. La vida tiene un principio, es un don de Dios, que es para vivirlo, con todo lo que trae, con todo el aprendizaje que es, con lo poco, con lo mucho que tengamos. Claro, está bien estudiar, está bien trabajar, y eso rendirá sus frutos porque en el porvenir, que está puesto en las manos de Dios, y aquellos que trabajan diariamente, seguramente tendrá lo mejor, no faltarán los momentos duros. A nadie que en este momento está en un momento de tranquilidad le ha faltado los momentos de dificultad, han pasado por situaciones difíciles, empresarios, o llamémoslo a todo tipo de personas en su trabajo cotidiano. Pero aquí la situación, no el dinero es malo, no es malo, es un medio. Los bienes son medios. Qué bueno tenerlos como dignos hijos de Dios, con un corazón abierto, esa es la clave. El pobre de espíritu es el que pone su confianza en Dios, el que teniendo poco o teniendo mucho. Normalmente esos términos sociológicos de pobreza y riqueza los manejamos con eso, de tener o no tener muchos bienes, y eso sociológicamente hablando. Pero en Dios, acuérdense ustedes que el pobre de espíritu es el que es verdaderamente rico en el buen sentido ante Él, porque tiene obras, porque lo poco, lo mucho que tiene lo pone al servicio de los demás. Y son ideas repetitivas, enfáticas, para que la palabra venga y nos ubique a nosotros, para que miremos cómo compartimos, cómo en justicia se tienen los bienes familiares, cómo se trabajan y se generan potencialmente no solo para nosotros mismos, sino para los demás. Y aquí es que el problema de este rico insensato, para que entremos en la parábola, no es que tuviera bienes en el fondo, y también no es que en algún momento tuviera un bienestar. El problema es que se cerró a sí mismo y ese bienestar, y esos bienes solo y solo eran para él. Primero él, segundo él, tercero él. Primero yo, segundo yo, tercero yo, hasta que se estalló. Pues está lleno de su yo, de su ego. Y ese es el ciclo que Jesús quiere romper. El dinero y los bienes se tienen, y en algún momento puede tenerse un bienestar y un porvenir asegurado. Pero que eso sea una inversión en Dios para que otros podamos crear empleos, podamos ayudar a otros a que se formen y estudien, podamos ayudar con el pago de impuestos, en lo que es el dar de corazón. Que esto esté abierto y que en nuestros corazones nunca esté esos cálculos fríos, porque tristemente este mundo de hoy que nos lleva al consumismo por el consumismo, y no es que sea malo consumir, hay cosas uno tiene que hacer un trabajo y los otros pagan por ese trabajo, unos recolectan y se les paga a los campesinos, que tristemente a veces ganan menos que los que se quedan con el dinero, que son los intermediarios. Pero el mundo es de comprar y vender, pero no para encerrarse en un ciclo del dinero por el dinero. El dinero es un medio de cambio, ni los bienes por la idolatría a los bienes y a un consumismo frenético. Vuelvo y repito, se consume y se compra, pero que la vida no se vuelva un círculo vicioso de una idolatría del dinero por el dinero. Entonces, aquí la cuestión es, ¿cuál es la actitud evangélica ante los bienes materiales, pocos o muchos que poseamos? Qué bueno que podamos mirar que definitivamente tener bienestar y tener un porvenir en Dios no está mal. Y normalmente se lo pedimos en la oración y le pedimos su divina providencia.
pero que esto no vaya en contra de valores superiores también como la libertad de espíritu, la disponibilidad, la apertura y la confianza a Dios, el compartir con los que no tienen, el respeto a los derechos de los demás, el sentido de la justicia social y de la responsabilidad cívica, la caridad y el desprendimiento de lo superfluo para uso de los demás, y inclusive también de lo que a veces nos falta, como nos lo lleva el Evangelio, que ese es el máximo nivel, para dar y compartir con los otros. Dios va conociendo qué hay en el corazón. Lo hemos hablado en algunos momentos como Dios, en un concepto de mamón a, es una forma de llamar a una idolatría donde se hace reverencia por reverencia a borrar a Dios y a los demás, porque el dinero se vuelve un fin en sí mismo y termina siendo una idolatría. Y el consumismo, vuelvo y repito, en ciertos momentos el intercambio de cosas, pero el consumismo por el consumismo y las barbaridades que a veces vemos en estas redes sociales y en estos medios, que algunos gastan y gastan en un montón de cosas solo por llamar la atención. Este mundo, como nos van metiendo en un ritmo de likes y de mirar y de un montón de cosas, de unos que patrocinan ciertos estilos de vida frenéticos, vanidosos, de un montón de cosas que si va uno a ver tienen poco peso en la vida. Entonces, esta sociedad, nos dice un autor de apellido Caballero, que esta sociedad occidental es una fábrica de sueños para ricos insensatos, de hecho o de deseo, porque hay unos que ya lo son, que tienen bienes, y otros que quisieran serlo, puede que no lo tengan, pero quieren ser ricos, pero empobrecidos interiormente, drogados por la codicia y el afán de poseer, sumisos, adoradores del Dios dinero. Cuando, vuelvo y repito, estos medios y los medios de la vida y los bienes y el dinero se convierten en un fin en sí mismo, pues hay una pobreza espiritual. Puede que haya cosas. Y lo podemos ver en unos países desarrollados que tienen un bienestar social. Pero ¿cuántos han caído en el sinsentido de la vida, inclusive con un nivel alto de suicidio y un montón de situaciones que, ¿para qué tener tanto? Y vuelvo y repito, qué bueno que todos tengamos medios y que vivamos bien. Y el mundo está hecho de tal manera por Dios en su creación que está para que todos vivieran dignamente y con buena cantidad de bienes. Pero el corazón y esta codicia, uno de los pecados capitales ya en la avaricia, que es más amplio, un concepto más amplio, va dando ya muestras de cómo esta injusticia social que se vive en el mundo de hoy. Y hoy con un ejemplito, las herencias, que es muy notable en muchas historias familiares de todo el mundo y de todas las sociedades, no solo los países con menos recursos, de todas las sociedades, aún más, inclusive hasta en los países con mejor estudio, más preparados, con mejor calidad de vida, sigue existiendo esas peleas por el dinero. Entonces hay unas consecuencias cuando el consumismo se vuelve eso, un frenético comprar y vender para el yo, olvidándose de Dios y de los demás. Es degradar la condición humana, esa noble condición del hombre y de la mujer, y convertir en máquinas a los hombres de producir y consumir. No es que esté mal producir y que comprar y trabajar y vender, hace parte de un ritmo, pero se ha llevado al extremo y al extremo y al extremo, inclusive a veces utilizando más los recursos del planeta Tierra. Bloquea la solidaridad en el compartir, la fraternidad y la comunicación humanas. Ahí se alimenta en un grado sumo el egoísmo, y entonces también se puede caer en la explotación de los demás. Ese es otro punto. Lo tercero, no hace más libre ni feliz al hombre. Al contrario, lo deshumaniza. Y cuando la propiedad privada se vive en egoísmo, se desentiende de su exigencia básica, que es la orientación al bien común y a la participación de los demás. La Iglesia, claro que mira la propiedad privada. Dios inclusive nos ha permitido la libertad a cada uno de nosotros. No tiene en ese sentido de ese comunismo ateo que creó un modo de producción que supuestamente era para todos, y resulta que fueron los principales, los que manejaban la economía, los que se quedaban con muchos bienes, y no permitió la propiedad privada. No, la propiedad privada sí se puede tener. La cuestión es que todos los bienes tienen un destino universal,
Entonces el capitalismo es válido en un sentido, pero cuando se lleva a la ultranza y cuando se lleva a ese darwinismo económico de los que más superiores se van devorando a los otros que no tienen tanto y va creándose como un egoísmo radical, eso sí lo que hay que tener cuidado. Entonces hay que tener en cuenta que todo en esta creación de Dios tiene un destino universal. Usted puede tener su casa, usted puede tener su carro, usted puede tener sus bienes, los ha trabajado, los ha luchado, pero cómo lo que tiene sirve para los demás. Cómo lo que tiene sirve para los demás. Que ese es uno de los criterios de toda esta acción social de la iglesia, del destino universal de los bienes, que hace parte pues de toda una invitación de Jesús en la palabra. Entonces el gran balance de la palabra hoy al final es la pregunta que nos hace Jesús, que es la que invita a hacer al rico insensato. Te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será todo lo que has preparado? Claro, las herencias quedan para los hijos y qué bueno que los padres trabajan, pero lo más importante es que los padres le enseñan a los hijos a trabajar, no a volver el trabajo tampoco una idolatría, es necesario trabajar y que valoren el esfuerzo, pero que aprendan a compartir, no crear hombres y mujeres muy llenos de sí mismos, tan llenos de sí mismos, que no son capaces de compartir ni lo mínimo, o lo poco o lo mucho. Esa es la mayor riqueza que pueden dejar un padre o una madre a su hijo. La buena preparación, el buen trabajo, la valoración del esfuerzo, pero cómo se comparte con los demás. Y cómo en ese compartir el hombre y la mujer que sabe que han tenido momentos duros, saben que hay otros que pasan por momentos duros y dan una mano de apoyo o en algún momento dan un recurso para que alguien estudie o de alguna forma se ayuda. Este evangelio de hoy nos ayuda a mirar mucho. Entonces, el que atesora para sí y no es rico ante Dios. El egoísmo, la avaricia y la codicia. Un tema que hoy pulula, ciertamente, y que tenemos que tener cuidado. Qué bueno vivir dignamente, qué bueno esta providencia santa de Dios que da para todos, pero qué bueno esta distribución de los bienes, qué bueno este compartir y el corazón claramente ubicado para no caer en codicia ni avaricia y para ubicarnos ante la realidad de la vida, que es el ser vale más por el ser mismo, no por el tener. El tener no da la valoración del ser. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta enseñanza. Permítenos ubicarnos claramente y tener un corazón agradecido porque todo lo que hemos recibido es por bondad tuya. La inteligencia que nos ha permitido estudiar, salir adelante, las manos, todo el cuerpo, el ser en general, con el cual podemos levantarnos y trabajar y recibir los bienes. Permítenos, Señor, en esta generación que los padres puedan criar a sus hijos en un agradecimiento a ti y en un corazón abierto al servicio de los demás, del compartir y del generar comunidades que tienen una multiplicación de providencia, porque todos trabajan, todos aportan desde lo que tienen y generan un bienestar común para todos. Que podamos nuestras familias alejarnos de la división por las herencias, por los bienes, por las peleas, por los rencores que se crean, por un peso, por una finca, por un carro. Que podamos vernos libres y hoy perdonar en el corazón si tal vez hemos tenido tristeza porque se han dado injusticias de este tipo. Que cuando nos presentemos delante de ti podamos llevar las obras del amor, que valen más que los cheques, que las cuentas bancarias, que tantas cosas que hoy están y mañana no. Que podamos comprender verdaderamente el valor de las cosas y ser ricos delante de ti, pobres de espíritu porque ponemos la confianza en ti, y que verdaderamente valoremos y podamos tener tu providencia, Señor, también, el respaldo necesario y que devolvamos este respaldo para otros. Amén. La acción. ¿Cómo está mi corazón y el suyo y el mío delante de Dios en respecto a los bienes? ¿En algún momento he tenido codicia y avaricia? Es una pregunta clara. ¿Cómo está el manejo de los bienes a nivel del compartir en familia, el compartir con los demás? El yo, su yo y el mío están muy centrados en
en que soy es porque tengo. ¿Cuáles son los criterios que manejan mi vida en ese sentido? ¿Cómo entonces traer esta palabra hoy para crear como un camino en Dios de esforzarme, de trabajar, de pedirle la providencia a Dios, de darle las gracias a Él, pero compartir con los otros? El Señor está con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz, demos gracias a Dios. Quedémonos contemplando esa última expresión de al final de qué le presentaremos a Dios. Esto que tenemos pasa, pero qué tenemos que queda delante de Dios y queda para las demás generaciones. Feliz día.